Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien en casa, todos en armonía y esperando la palabra de este domingo. Como recuerdan, el viernes estuvimos hablando de Cornelio, de este pasaje importantísimo que dio inicio a la evangelización de la palabra de Dios a nivel mundial. Es decir, la palabra no solamente iba dirigida a judíos como era la costumbre en la época, sino que mediante este pasaje Dios apertura la predicación del evangelio a todas las naciones. Iniciamos el viernes hablando de Cornelio y la implicación que este mensaje o que este pasaje de Hechos 10 en adelante implicó en su vida. Hoy vamos a referirnos a lo que este mismo pasaje influyó en la vida de Pedro. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje cuando en una ocasión Pedro le dijo a Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le respondió que eso no se lo había dicho ni carne ni sangre, y que él era Pedro y que sobre esa roca edificaría su iglesia y que a él le daría las llaves del reino? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús dijo eso de darle las llaves del reino, se estaba refiriendo a que iba a ser a través de él, a través de Pedro, se iba a dar esa apertura del evangelio, no solo para judíos, sino para todas las naciones, para todo el mundo. Eso era lo que Jesús le quiso decir cuando le dijo eso, de que a él le daría las llaves del reino, para que entonces a él abriera la apertura del conocimiento de la palabra de Dios a todas las naciones. Y por eso este pasaje es importantísimo, porque trajo cambios no solo en la vida de Cornelio, que era un gentil. Recuerden que hablamos el viernes que era un romano gentil, muy buena gente, pero aprendimos que también el ser bueno no es suficiente. ¿Cuántos recuerdan el pasaje del viernes? Hoy vamos a hablar sobre lo que implicó, porque también hubo implicaciones importantísimas en este pasaje en la vida de Pedro. Entonces, vaya conmigo a su libro, en la Biblia, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10. Hoy iniciaremos la lectura a partir del versículo 9, que es donde entra en acción lo que implicó en Pedro este pasaje. Así que vaya conmigo a Hechos 10 y leamos del versículo 9 al 35. Dice así, al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vino el cielo, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, les dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea,
y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos estamos reunidos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Palabra fiel de ser digna y recibida por todos. En este pasaje, como ustedes escucharon, Dios prepara a Pedro y lo envía a casa de un gentil, de una persona que era repudiado por todo judío. El mismo Pedro lo dijo, que era abominación para ellos reunirse o estar cerca incluso de un gentil. Sin embargo, él habla de la visión que tuvo, de esa visión de ese lienzo en donde él veía animales terrestres, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y cuando Dios le dijo: mata y come, la respuesta de Pedro fue natural. Él contestó que no, porque nunca había comido cosa común o cosa inmunda, que era una respuesta común y natural, porque para judíos era abominable comer ese tipo de animales. Sin embargo, lo que Dios le estaba explicando, o lo que Dios quiso darles a entender, al decirle que lo que Dios limpió no lo llame el común o inmundo, no se estaba refiriendo a animales, se estaba refiriendo a personas. Dios le estaba preparando para el evento que dentro de poco se iba a dar entre él y un gentil, es decir, Cornelio, de no solamente reunirse con él, sino que entrar a la casa de un gentil, cosa que Pedro jamás haría en condiciones naturales, en condiciones normales, porque era abominación por la relación que existía entre unos y otros, que no se llevaban. Entonces, al decirle Dios en 3 ocasiones que lo que él limpió no lo llame el inmundo, era preparándolo. No era asunto de animales, sino era asunto de personas. Y así Pedro lo entendió, tal como está en el versículo 28, cuando él dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero mire lo que dice a continuación: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que Pedro entendió lo que Dios le quería mostrar cuando le envió la visión y le dijo que mata y come, y que no llamara inmundo lo que él había limpiado. Pedro entendió que se refería a hombres, tal como él lo manifestó cuando llegó a la casa de Cornelio en el versículo 28. Es que a través del Evangelio Jesús limpió a todo hombre, por lo cual solo era cuestión de creer en el Evangelio, creer en Jesucristo para recibir la salvación. Y eso era la misión que Pedro estaba preparando que Dios estaba preparando a Pedro para llevar a cabo en la casa de Cornelio. Porque recuerden que en la época
las personas tenían como que adoptar la fe judía para entonces poder ser considerados y poder recibir el tratamiento que tenían los judíos delante del Evangelio de Jesús. Eso pasó, por ejemplo, con Ruth, eso pasó con Rahab y pasó con otras personas que tuvieron que adoptar la fe judía para poder ser aceptados por estos. Entonces, a través de este pasaje, Dios rompe ese paradigma, Dios rompe ese principio, esa separación que había entre judíos y gentiles, y abre o da la apertura del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y esto era lo que Dios estaba preparando a Pedro, por lo cual le envió también una visión. Recuerden que Cornelio tuvo una visión que el ángel le habló mandando a buscar a Pedro, pero Pedro también tuvo la suya. Dios también le dio una visión a Pedro, preparándolo para este momento, que era obviamente un momento, una actitud novedosa en la vida de Pedro, porque él no se llevaban con los gentiles. Incluso cuando ellos tenían que ir a evangelizar a alguna parte, ellos evitaban las ciudades de gentiles, no querían ni pasar por allí, ¿no? Por lo cual había una previa preparación de lado y lado para el evento que posteriormente se iba a dar, ¿no? Y hablemos entonces de lo que Dios estaba haciendo con Pedro, porque Dios también estaba preparando a Pedro, estaba siendo formado y preparado. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hechos 9, versículo 43. Hechos 9, versículo 43, el último versículo del capítulo 9, dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Dios envía a Pedro a Jope. Pedro venía de realizar milagros. Recuerde que Pedro venía de sanar a Eneas, también venía de resucitar a Dorcas. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de Dorcas? Y Dios envía a Pedro para que se quede un tiempo en Jope, preparándolo en la casa de un tocayo suyo, un llamado Simón, era curtidor. ¿Saben lo que es un curtidor? Curtidor es una persona que se dedica a hacer labores con pieles de animales. Entonces, Dios lo envía allí preparándolo en casa de este Simón, que era una persona que, a pesar de que era judío, se dedicaba como trabajo rutinario para sostener su casa a realizar labores con pieles de animales, lo que significaba que este Simón tenía contacto permanente con animales muertos, situación que también era abominable para todo judío. Pero Dios, preparando el corazón de Pedro, lo envía para que se hospede en casa de este Simón, ¿no? Porque, que tenía costumbres que no eran del agrado de judíos, porque, como bien decía Pedro cuando le contestó a Dios que no, las cosas inmundas les habían sido enseñadas que ellos tenían que rechazarlas. Pero Dios mandó a que él se hospedara en la casa de este curtidor. Así que ya Dios, sabiendo lo que venía, lo mandó allí. Hay otro detalle por la cual Pedro estaba en Jope. ¿Cuántos recuerdan qué otro pasaje importante sucedió en Jope o inició en Jope? ¿No? El problema con Jonás. Recuerden que Jonás estaba en Jope, y cuando Dios le dice que vaya a Nínive, él huye de la instrucción que Dios le estaba dando de ir a Nínive. Pero ¿cuál fue el problema real que tuvo Jonás? El problema de Jonás no fue tanto la desobediencia. Ok, él desobedeció la instrucción de Dios, pero ¿qué fue lo que motivó que Jonás desobedeciera la acción de Dios? Tenía que ver con el lugar donde Dios quería enviar. Dios lo estaba mandando a Nínive. Y recuerden que Nínive era una ciudad que era enemiga de Israel, por lo cual los judíos se sentían, y sobre todo Jonás,
Ellos sentían que estaban por encima de Nínive, y él consideraba que era justo el juicio que Dios quería hacer contra Nínive, y por eso no quería ir. Él no quería ir a Nínive porque él sabía que Dios es misericordioso y que Dios los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Por lo cual Jonás no quería ir a Nínive, porque él sabía, él tenía conocimiento de que al él darle esa palabra de arrepentimiento, estos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y en el fondo Jonás no quería que eso ocurriera. Jonás quería que cayera juicio sobre esa ciudad. ¿Por qué? Porque eran enemigos de los judíos, y él consideraba que merecían el castigo. Ese fue el motivo fundamental por el cual Jonás no quiso ir a Nínive, ¿no? Pero como vemos, Dios estaba preparando a Pedro, y por eso lo envió a esta ciudad, una ciudad que ya había tenido antecedentes con Jonás. Lo envía a la casa de un curtidor que tenía que ver con animales muertos, hacía trabajo de pieles, y lo envía a esa ciudad en donde Jonás también había huido a una instrucción que Dios le había dado, ¿no? Y por eso Dios lo que quería hacer con preparar a Pedro es romper esa actitud de racismo, esa actitud de segregación, esa actitud de que esa percepción de ser superior a otras personas, y eso ocurre hoy día también. Por eso es importante que usted y yo como cristianos tengamos en mente que la tarea que Jesús nos encomendó antes de irnos es ganar las almas, pero no solamente ganar a los que son afines a ti, a los que con quien te llevas bien, todo lo contrario. Jesús nos manda que evangelicemos a todas personas, que no nos creamos superiores a ninguno, que porque yo soy cristiano y tú no, tú vas al infierno y no te vas a salvar. Al contrario, la tarea que Dios nos encomienda a usted y a mí es que procuremos por todos los medios de ganar esas almas, convertirlas al Evangelio, que ellos reconozcan, acepten y adopten la postura de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo en sus vidas, y que puedan recibir ese arrepentimiento y ser salvos. Esa es la misión que Jesús, a través de Dios, nos encomienda a usted y a mí, y le dio la tarea inicial o de aperturar esa actitud a Pedro. Por lo cual Dios, antes de que se diera esta famosa reunión entre él y Cornelio, estaba preparándolo a él también. Lo estaba preparando, le envía esa visión, lo envía a casa de Simón, un curtidor de pieles, y lo envía a esa ciudad que ya había tenido antecedentes de indisciplina o de desobediencia por parte de Jonás en cuanto a cumplir los mandatos que Dios le había dado. Entonces, la Biblia nos enseña a través de este pasaje que Pedro entendió. Pedro finalmente entendió el mensaje. Pedro entendió que Dios lo que le estaba pidiendo era: ya está bueno eso de que solamente se predique mi palabra a judíos. Lo que yo necesito, lo que yo requiero de ti, y que tú seas el bastión de esto, vayas a la vanguardia, seas el primero en abrirlo, es que mi palabra, la palabra de Jesús, sea conocida por todas las personas, por gentiles, no gentiles, hasta lo último de la tierra, como la palabra señala. ¿Y por qué decimos que Pedro entendió finalmente el mensaje? Lo entendemos por varias razones. Número uno, la Biblia dice que cuando llegan estos hombres enviados por Cornelio a su casa, los hospedó en la suya, cosa que jamás hubiese ocurrido en otras circunstancias. Recuerden, ellos no se llevaban, gentiles con judíos no se llevaban. Así que si los judíos evitaban las ciudades gentiles, mucho menos hospedar a alguno de ellos en su casa. Y la Biblia dice que cuando llegan estos tres hombres a la casa de Pedro, no solo los recibió, sino que los hospedó en su casa. Y al día siguiente, como usted oyó en la lectura, partieron hasta Cesarea, pero los hospedó en su casa, dando a entender que Pedro recibió el mensaje que Dios les estaba dando de romper
ese paradigma, romper esa tradición negativa de que la palabra solamente era para judíos, ¿no? Así que ese era el primer punto en donde Pedro nos da a entender que entendió lo que Dios le estaba explicando. Y número dos, ¿no? Cuando Dios dijo no llame inmundo o no llame común lo que él había limpiado, Pedro lo entiende. Entendemos que Pedro lo entendió por lo que dice el capítulo 10, versículos 34 y 35 de Hechos 10. 34 y 35 dice así, el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro entendió claramente la misión que Dios le estaba encomendando. Y él lo dijo. Cuando llega a la casa de Cornelio, él hace esta manifestación diciendo que ahora él entiende que Dios no hace diferencias entre judíos y gentiles, ¿no? Y que él se agrada o Dios se alegra con aquel que le teme y le busca en espíritu y en verdad. ¿A cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Entonces, fue a través de Pedro que esta situación se dio, que finalmente esta apertura se dio, y es lo que también debemos hacer usted y yo. Cuando, por ejemplo, el otro domingo tenemos ese culto dedicado al amigo virtual. Mi hermano, esto no es para que solamente convoquemos a personas que tú creas que tengan afines cristianos, no, al contrario, también es para que busquemos a aquellas personas que entendemos que están sumamente apartadas, que tal vez no conocen mucho del Evangelio de Jesús. Esas son las personas por las que debemos preocuparnos por convocar. La Biblia dice que Cornelio convocó a familiares y amigos íntimos en su casa. La casa estaba llena. Eso lo dije el viernes. No solamente estaba la familia de Cornelio, estaban sus amigos, estaban familiares. Cuando Pedro llegó allí, la casa se encontró con una casa llena, ¿no? De personas que tenían sed y hambre de la palabra, de conocer lo que Pedro tenía que hablarles sobre este evangelio de Jesús. Y es lo que debe animarnos a usted y a mí todo el tiempo. La misión del cristiano es lograr cumplir la comisión que Jesús nos encomendó antes de ascender, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y por eso es que nosotros debemos siempre tener esa actitud de evangelizar a toda persona, no solamente al que usted considera que está pegado a las cosas de Dios para que no se crezca más en la palabra, sino al contrario, debemos preocuparnos por todas aquellas personas que están sobre todo apartadas, que no conocen o conocen muy poco del Evangelio de Jesús. Estos son los candidatos que debemos buscar para que reciban el Evangelio de Jesús, tal como Dios enseñó a Pedro o preparó a Pedro para este encuentro, de que su palabra no solamente era para judíos, sino que Dios quería que su palabra trascendiera fronteras, que su palabra fuera conocida y aceptada por todas las lenguas y naciones de la época, ¿no? Y eso hemos visto que hasta el sol de hoy se mantiene. Lo de ganar las almas para el Señor es una tarea permanente y constante de todo cristiano. Inició con Pedro, porque cuando Pedro, también lo dije el viernes, que cuando Pedro sale de la casa de Cornelio y vuelve a Jerusalén y se reúne con los otros apóstoles y con otros discípulos y les cuenta la experiencia que tuvo en la casa de Cornelio, los otros también entendieron lo que Dios quiso hacer, entendieron lo que Dios quería hacer con la palabra de Jesús, con el evangelio de Jesús, que fuera conocida no solo a judíos, sino a todas las lenguas. Y desde allí entonces inicia ya de manera oficial la expansión de la palabra de Dios a nivel general, a nivel del mundo, de todas las naciones de la época, todos los pueblos. Y los apóstoles así lo entendieron, porque Pedro se lo hizo saber
al rendir el informe delante de ellos, y ellos entendieron lo que Dios quería decirles. Ya es el tiempo de que mi palabra deje de ser solamente selectiva, sino que sea para todas las personas. Y es lo mismo que la misma actitud que debemos tener nosotros. La Biblia es cierto, la Biblia habla que debemos que tener cuidado con el yugo desigual. Eso hace referencia a que si vas a tener ya una vida en común con una persona apartada de Dios, tienes que tener cuidado con eso. Pero la Biblia no nos dice por ninguna manera que tú debes apartarte de personas que no profesen la misma fe que tú. Por el contrario, que tú debes procurar que ellos conozcan a Jesús y que ellos se conviertan a ti. Si conoces a alguna persona que tal vez tenga otro tipo de cultura, y conocemos que en el mundo hay muchas culturas, ¿no? La cultura hindú, la cultura china, hay muchas culturas de personas que profesan o rinden tributo a otros dioses y no a Dios. Entonces, la tarea suya y mía es procurar que estas personas conozcan de Jesús, que sepan que Dios es el único creador de todas las cosas y que ellos procedan al Evangelio, que vengan arrepentidos delante de Jesús, reciban la palabra de Dios y que sea uno más que ensanche el glorioso pueblo de Dios para que tengan vida eterna, ¿no? Entonces esa es la función que Pedro entendió, transmitió a los otros apóstoles y se dio esa gloriosa apertura que hasta hoy nos alcanza a ti y a mí de la palabra de Jesús, que ya no es solamente conocida por judíos, sino que también es una palabra que se extiende a todo el mundo. Y eso fue lo que al llegar Pedro a la casa de Cornelio les da a entender. Mire lo que dice Hechos 10, versículo 43. Hechos 10, 43 dice así, para que veamos lo que le hacía falta a Cornelio. De este dan testimonio, hablando Pedro, de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, reciban perdón de pecados por su nombre. Es decir, Pedro le está enseñando a Cornelio, su familia y los que con él estaban, que les hacía falta algo. Eso lo hablamos el viernes. Les hacía falta el perdón de sus pecados, que ellos se arrepintieran de sus pecados para poder ser salvos. Sus pecados tenían que ser perdonados, que no era suficiente que fuesen buenas personas, que dieran limosna, que oraran todos los días, que ayunaran, que perseveraran, que tuvieran temor de Dios. No, que eso era bueno, pero que les hacía falta ser perdonados, que sus pecados fueran perdonados para así ser salvos. Y ese fue el mensaje que Pedro les llevó, porque cuando Pedro llegó allí, Pedro preguntó, bueno, ¿para qué me trajeron aquí? Y entonces, cuando Cornelio le narra lo que vivió a través de la visión y demás, entonces Pedro comienza a hablar, y es que no hay otra cosa de qué hablar que hablarles de Jesús. Y hablarles de Jesús implicaba que ellos reconocieran su palabra, recibieran el perdón de pecados. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando bajaron al paralítico por el techo? ¿No? Cuando finalmente bajan al paralítico delante de Jesús, Jesús no habló de sanarlo. Lo primero que Jesús buscó fue salvarlo. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y usted conoce la historia, cuando comenzaron a murmurar de que quién es él para perdonar pecados, fue entonces que Jesús posteriormente le dijo, coge tu lecho y anda. Porque a Jesús lo que le interesa, y es lo que usted y yo debemos entender todo el tiempo, que más que la gente reciba sanidad, porque hay mucha gente que viene a Jesús como un supermercado, buscan a Jesús cuando están limpios, cuando las cosas están mal, cuando están enfermos, y a Jesús lo que le interesa es salvarte, no sanarte. La sanidad viene después, es consecuencia de lo primero. Lo que a Jesús y a Dios le interesa, tal como hizo Pedro en la casa de Cornelio, era que ellos recibieran la salvación. ¿Cómo la recibieron? Mediante el perdón de pecados, mediante el arrepentimiento de ellos, y posteriormente reciben la salvación. Eso fue lo que exactamente hizo Jesús con aquel paralítico que bajaron del techo. Primero Jesús buscó lo importante, salvarlo.
perdonarle sus pecados, y después vino la sanación. Esa es la ecuación correcta. Debemos procurar que la gente venga a Jesús para que Él le perdone sus pecados, ellos procedan al arrepentimiento, puedan ser salvos, y después vienen las añadiduras, después vienen los trabajos, después vienen las sanidades, después vienen las otras cosas. Pero lamentablemente la gente busca una cosa primero y la otra después. No, que si Dios me da, que si Dios me da trabajo, que si Dios me sana, entonces yo no es así. Eso ya lo hemos hablado aquí. Y fue lo mismo que ocurrió en casa de Cornelio. Pedro fue allá para darles lo que a ellos les faltaba. Repito, hablamos el viernes, Cornelio era tremenda persona, tremenda buena gente, pero le faltaba recibir el perdón de sus pecados, que se arrepintiera de los mismos para recibir la salvación, ¿no? Y entonces las otras cosas vienen por añadidura. Y este mensaje es importantísimo. Aquí se da esa gran apertura del evangelio a nivel mundial. Miren lo que dice, por ejemplo, Hechos 11:18. Ya cuando Pedro se reúne con los otros apóstoles y con discípulos para explicarles esa maravillosa experiencia que tuvo en casa de Cornelio y de la visión que ambos tuvieron, y Pedro narrándoles a ellos lo sucedido. Miren lo que dice el versículo 18. Hechos 11:18 dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron. Callaron, se está refiriendo a los otros apóstoles y a los que estaban allí escuchando la narración de Pedro, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es allí donde, luego de escuchar a Pedro narrando lo que vivió con Cornelio, los demás apóstoles y los que estaban con ellos entendieron que Dios les estaba diciendo: ya es el tiempo de que ustedes comiencen a pregonar la palabra de Dios, no solamente a los nuestros, sino a todos. Abran el compás, derriben esa barrera de racismo, de prejuicios, de que yo soy judío, yo sí voy al cielo y tú vas al infierno. Al contrario, lo que Dios nos invita a hacer es procurar ganarlos, procurar que ellos conozcan el evangelio, reciban perdón de pecados, se arrepientan, sean salvos y formen parte de esa familia de Dios, ¿no? Y luego de esta, podemos llamar informe que Pedro rinde a sus colegas, los demás apóstoles, ellos entendieron que Dios les estaba mandando el mensaje, que fue lo que Jesús les dijo antes de irse: busquen las almas, gánenlas, bautícenlas, enséñenles lo que yo les enseñé, y que sean testigos míos en Judea, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el gran mensaje, y este pasaje tan maravilloso, tan importante, que fue el que dio inicio a esa gran peregrinación, esa gran evangelización a nivel mundial, que producto de esos hombres, estos apóstoles, al cual después se unió Pablo, estamos usted y yo aquí. Gracias a que estos apóstoles entendieron el mensaje de Dios, que a través de Pedro, que fue el precursor, entendieron cuál era el verdadero mensaje que Dios quería con la palabra de Dios, que la palabra fuese conocida y que alcanzara a todas las personas. Y gracias a eso, usted y yo, recuerden, nosotros somos de los gentiles, nosotros somos de ese pueblo que Pedro, por ser judío, rechazaba, apartaba, éramos abominables para ellos, pero Dios, en su infinita sabiduría, utilizó a Pedro, lo preparó para ese momento, y Pedro sabiamente comunicó a los demás apóstoles cuál era la misión que tenían por delante a partir de ese momento, que la palabra comenzase. Y así lo hicieron. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, los apóstoles se repartieron. Tú ve acá, tú ve allá, y fueron a diferentes lugares, todos con la meta de dar a conocer la palabra de Dios a toda nación, ¿no? Y yo te invito, para terminar, amado hermano, a que, el próximo domingo tenemos ese culto al amigo,
Lo haremos de manera virtual porque no podemos ir a la iglesia todavía. Pero es importante que usted asimile lo que hemos aprendido este viernes y el día de hoy sobre este maravilloso pasaje en donde Dios finalmente abre las puertas para que el Evangelio de Jesús sea conocido en todo el mundo. Hagamos eco de eso. Procuremos alcanzar a aquellas personas que están apartadas. Procuremos romper esa barrera. Es cierto, hay personas que no son cristianas, pero son hijos de Dios. Y la tarea suya y mía es procurar ganarlos, procurar que ellos reciban la palabra. Y eso debe ser permanente. Cierto, tenemos el otro domingo la oportunidad de hacerlo, pero eso debe ser algo permanente. El pastor no tiene ni que recordarle a ustedes eso. Eso es algo que en toda mente del cristiano debe estar siempre la oportunidad de ganar a alguien, ganar a aquellos que están perdidos, que están apartados. Y todos tenemos conocido de esa manera. Todos conocemos gente que son buenas, pero que están apartadas de Dios. Familia, compañeros de trabajo, de la comunidad, que son buenas personas, o las tienes por buenas personas, pero les falta algo, al igual que Cornelio. Procuremos que eso que le falta puedan recibirlo. Y esa es tarea, como dije el viernes, que no corresponde a los ángeles. Los ángeles solamente estaban allí para darle la instrucción. Uno a Cornelio de que buscara a Pedro y el otro preparando a Pedro para que entendiera que tenía que tratar bien a las demás personas. Así que mi hermano, y esto también es para ti y es para mí. El hecho de que seamos cristianos no nos da para que sintamos que somos mejores que nadie, que tú sí eres lo máximo y los que no están con Dios no lo son. No, debemos tener la misma consideración que tuvo Pedro con Cornelio. Amar a las personas, no importa si están apartadas de Dios, sino que mediante el conocimiento que tú tienes, como lo tenía Pedro, ganarlos para Jesús, ganarlos para Cristo, y que ellos puedan formar parte de la familia de Dios. ¿Cuántos me han comprendido este mensaje del día de hoy? Yo te invito, amado hermano del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, para que nosotros nos unamos a los millones de miembros cristianos del mundo que se preocupan por ganar almas. Ganémosla para el Señor y que Dios nos bendiga a todos y que podamos seguir ganando almas para honra y gloria suya. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñaste en este fin de semana. Amar al que está apartado, que todos conocemos personas que son buenas, que apreciamos, que queremos mucho, pero que les falta algo. Les falta conocer a Jesús. Les falta recibir el Evangelio, recibir el perdón de pecados y que ellos puedan formar parte de la familia de Dios. Oro, Señor, para que tu palabra sea extendida. Oro, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este tiempo, que nos permites aún en casa poder seguir cumpliendo con la comisión que nos encomendaste. Esperamos, Señor, que el próximo domingo muchas personas se conecten a nuestra página, se suscriban a ella como señal de que fueron invitados por alguien del pueblo y que puedan recibir la palabra que prepararemos para ellos para el próximo domingo, en ese día del amigo. Te doy gracias, Dios, por cuidar nuestro pueblo, por abastecerlo, por mantenernos en salud, por cubrirnos con tu manto poderoso, por mantenernos en oración, siempre permanente, dirigida a ti, Señor. Como decía la palabra, que Cornelio oraba a Dios y no oraba a otras cosas o a otros santos, oraba al que tenía que orar. Manténnos en esa línea, Dios, para que te oremos a ti, te busquemos a ti todos los días de nuestras vidas. Y te pedimos, oh Dios, que nos mantengas bajo el hueco de tu mano, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para nuestro próximo viernes de enseñanza. Dios le bendiga.